Hola a todos, buenas tardes, les doy la bienvenida. Bienvenidos una vez más a Sumate con Enríquez. Mientras esperamos que sigan llegando algunas personas más, hacemos algunos ajustes de seteo. Los invito a todos a que tanto esta grabación del día de hoy como las anteriores, todos pueden verlas en el canal de YouTube del diputado Jorge Enríquez, que es hashtag Sumate con Enríquez. Así que ya todos saben, hashtag Sumate con Enríquez por YouTube. Tenemos montones de Zooms para que puedan ver y disfrutar. Así que, bueno, gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Quiero agradecer a algunos compañeros míos del Congreso, como la diputada del Chaco, Alicia Terada, que se encuentra presente aquí. Gracias y a amigos que vienen siempre, que después les voy a pasar lista porque son planta permanente, como digo yo. Acá está el doctor Martín Casares también, que vino a escuchar a su jefe, como le decíamos recién a Alfredo Vítolo. Y les quería señalar en primer lugar que la diputada Paula Oliveto Lago hoy no va a poder asistir porque tiene un problema familiar. Nos llamó para decirnos que tenía lamentablemente un problema de internación del suegro, que está afectado de una enfermedad severa, una enfermedad incurable, y que parece que su estado delicado, motivo por el cual me pidió expresamente, y conociendo a la Paula tiene que ser una causa grave para que no participe de este encuentro. Este encuentro que hoy lo hemos titulado el tema del Ministerio Público, la posibilidad de eliminar los 2/3 para nombrar al procurador, grave de por sí, pero que sería bueno que a veces, porque a veces cuando hablamos de los temas inherentes a la justicia es fácil hablar del tema reforma judicial, y porque uno puede explicar con palabras sencillas qué tiene como propósito la reforma judicial. Todos sabemos que la reforma judicial es el envoltorio de la impunidad y la venganza. Esto quedó demostrado claramente con los traslados que se pretendieron hacer y que se insiste sobre ellos en los casos de Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. En el caso del Ministerio Público parece que muchas veces el tema quedará subsumido al desplazamiento que se pretende del doctor Eduardo Casal, que, repito, más allá de las consideraciones que pueda hacer por razones de amistad con él, es un procurador general que no lo puso Macri, no lo puso Alberto Fernández, sino que lo puso la ley, que es una persona digna, absolutamente intachable, con credenciales republicanas sólidamente acreditadas, con una trayectoria en el Poder Judicial realmente impecable, reconocido por todo el mundo. Se lo trató de acusar con infames presentaciones para promoverle un juicio político, para destituirlo. Pero bueno, ahora no lo han conseguido esto porque evidentemente ya era algo totalmente bochornoso que eso ocurriera sin ningún fundamento alguno siquiera. Cuando este tema lo abordamos con Alfredo Vítolo y con Luis Sebasco, más allá de haber sido el procurador, el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires hasta el mes de diciembre, me dijo un día en una de esas charlas que tenemos de equipo, trabajamos juntos, por supuesto, dijo: la gente no está advirtiendo, y es necesario que vos como diputado lo hagas, que más grave, fíjense lo que me llegó a decir Luis, lo vamos a poder comprobar a lo largo de esta charla, es más grave lo que pretenden hacer con el Ministerio Público Fiscal que incluso la propia reforma judicial y lo de Bertuzzi, Castelli y Bruglia. ¿Y por qué es esto? Porque la Argentina ha inaugurado un nuevo Código Procesal Penal Federal donde la función del fiscal, de los fiscales, es altamente gravitante. Y no se subsume solamente a que bajemos, muy importante por supuesto, el grado o la mayoría necesaria para designar al procurador general, sino
lo que trae enancado en el proyecto que se está poniendo en tratamiento y que posiblemente con esta velocidad que le imprime más allá del duelo nacional que se decretó por la muerte de ese genio futbolístico que fue Diego Armando Maradona, más allá de esto, se pretende en la sesión de mañana de ver la posibilidad de tocar el tema y sacar ese proyecto que creo que va a prosperar, va a ser uno muy parecido al del exgobernador rionegrino Hueretilneck. ¿Y qué es lo que trae este proyecto? Por supuesto que está mal lo de rebajar las mayorías para la designación, porque, y acá es donde tenemos que hablar del Procurador General, a partir de la reforma del 94 de nuestra Constitución, dejó de estar sometido directamente a las instrucciones que podían emanar de la Subsecretaría de Justicia del Poder Ejecutivo. Yo recuerdo que hubo un excelente, un gran procurador general que fue Juan Octavio Gauna, pero que evidentemente él tenía que responder a las directivas de, no me acuerdo si era Conada o era Idelero Tonelli, el ministro de Justicia, a las directivas del Poder Ejecutivo. Por eso la reforma del 94 elevó la categoría del Ministerio Público al darle en un sentido de un alto cuerpo de control. Porque ¿qué es lo que hace el Ministerio Público? Y les digo a todos, no solamente porque veo que acá hay muchas personas con un nivel social, cultural, intelectual muy alto, es bueno leer el artículo 120 de la Constitución porque promueve la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad. Y esto lo obliga a vigilar y a controlar los otros poderes. Y esto, trasladado a lo que vivimos en los últimos años, es combatir la corrupción. Y cuando los órganos del Estado que tendrían que estar con esa misión, como la Oficina Anticorrupción, a cargo de Félix Cruz, como la Unidad de Intervención de Información Financiera, a cargo de Carlos Cruz, defeccionan, como nos ha pasado recientemente y que ha motivado que nos denunciáramos penalmente por desistir de querellas contra Cristina Elizabeth Fernández, sus familiares, sus secuaces y todos los que integraron esa asociación ilícita destinada a saquear al Estado. Entonces uno advierte la importancia que tiene este señor, pero no solamente este señor, sino todos los que están designados a partir de él. Por eso es que esa reforma del 94, saquémonos ahora, lo consagró como un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, y desde luego que dejó de ser una agencia de la Presidencia de la Nación. Y le dio también inmunidades funcionales e intangibilidad a las remuneraciones, entonces prácticamente lo equiparó la categoría de los jueces de la Corte. Acá es muy bueno lo que puede contar, y se lo voy a pedir que lo haga, un testigo directo de lo que pasó en el 94, porque es bueno estos testimonios, que tantas veces nos dicen que somos leyendas, ¿no? Dicen por ahí, Luis, vos de mí, y algunos que ya llegamos a determinada edad, vos sos una leyenda. Ya es bueno que la gente conozca, que conozca esos entretelones que ocurrieron en el 94 en Paraná y en Santa Fe, una convención constituyente. Pero se le dio, pero claro, y ahí lo va a contar muy bien Luis, no se llegó a un acuerdo y se delegó, se difirió a una ley posterior la forma de designación y la duración del mandato. Esto para nosotros es sumamente importante porque los aspectos vitales que no reguló la ley del Ministerio Público fueron, que dicho sea de paso, hay que hablar que hay un Ministerio Público, que el Ministerio Público lo integran tanto el Procurador General como cuanto el defensor, en este caso Defensora General de la Nación, porque hay dos facetas, la acusación a cargo del Procurador General y la defensa a cargo del Defensor General. Pero no solamente dictado de esta ley, justamente esta ley contempló, por eso puso los 2/3, contempló esa equiparación que tenían que tener con los ministros de la Corte, sino que tampoco le fijó plazo. Es cierto que lo quería asimilar al plazo de duración de su gestión, que lo quería asimilar a las características que tenían los ministros de la Corte.
Ahora bien, ¿qué es lo que está ocurriendo con esto? Se quiere señalar, fijar un plazo. ¿Y por qué insistimos tanto en los 2 tercios? En los 2 tercios porque queremos buscar la independencia y que exista un consenso que no solamente sea el que le facilitan, el que le permiten ocasionales o coyunturales mayorías que pueden controlar la Cámara Alta del Congreso, sino también porque nos parece que, como tenemos en la ciudad autónoma y como pasa en otras legislaciones como Uruguay, como México, tienen un plazo asaz elevado, asaz prolongado en relación a lo que dura el mandato de un Poder Ejecutivo de 4 años para que lo exceda en la ciudad autónoma. Por eso el fiscal general, que es lo que llamamos Procurador General del Orden Nacional, dura 7 años en sus funciones y por eso también tiene que, siendo un cuerpo unicameral su poder legislativo, instauró los 2 tercios. Lo que acá se busca es dañar la autonomía institucional del ministerio y lo que se quiere fomentar es tener un ministerio público, por decirlo de una manera elegante, sumiso, obediente, sometido totalmente al poder político. Y la gravedad de esto es que acá, y acá viene un punto que nos parece esencial, y con esto ya concluyo, me parece que van a abonar con detalles mucho más ricos los que yo estoy exponiendo sucintamente los doctores Alfredo Víttolo. Acá viene y Luis Sebasco, que los voy a presentar muy brevemente, pues son bastante conocidos por todos ustedes, pero lo que yo quiero señalar acá es que acá estamos violando un principio que es esencial y que se ha incorporado, que a muchos constitucionalistas tradicionales no les gusta, que es el principio de no regresividad. Es un principio que los pseudo progresistas lo elaboran permanentemente en materia de derechos humanos. ¿Qué es este principio de no regresividad? Que cuando se ha avanzado en dotar a las normas del vigor necesario que le puede dar una limitación elevada en el tiempo que supere un mandato de una elección, de un mandato de una fuerza política que sea designado por una mayoría suficientemente potente, estamos violando 2 o más normas, que son las que se refieren a convenciones internacionales que la Argentina firmó, como todas aquellas, como la de Palermo, contra el crimen organizado, como las que se vinculan con la lucha contra la corrupción. Y acá viene lo último que yo quería señalar, es que estamos juntamente con el doctor Martín Casares, con el doctor Alfredo Víttolo y, por supuesto, con el doctor Luis Sebasco, la posibilidad de impetrar acciones judiciales ante los organismos internacionales. Esto lo digo porque muchas veces, y entro en la faz política, decididamente, muchas veces la gente nos dice, ¿qué es lo que hacen ustedes como oposición del 49%? Digamos, por las presenciales, tenemos fallos como el de Quiroga Lavie, el de Lavie Pico, el de Lavie Pico, que nos impiden que las sesiones sean todas presenciales. Prepotentemente nos imponen el número en la Cámara de Diputados y con mayor virulencia en el Senado. Tenemos un poder ejecutivo absolutamente desbocado que ha utilizado hasta por razones de necrofilia política el sepelio, como le hemos dicho, impúdicamente de Maradona, que lo hizo más allá de que tanto pregonan de la pandemia y lo que hemos visto en estos últimos días han sido realmente ayer y hoy escenas bochornosas de gente que andaba sin barbijos, picados de partidos picados de fútbol cerca del obelisco, bueno, el descontrol que fue hoy en la Casa Rosada. Afortunadamente la familia fue sensata y dio por terminado el velorio y ahora lo están enterrando, pues esto era un desmadre absoluto, que esto también nos pinta y nos interpela, nos pinta como argentinos. Pero bueno, entonces creo yo que llegó la hora también de recurrir a organismos internacionales con carácter hasta preventivo, sin esperar que algunas situaciones ocurran. Y tratemos de sacarnos a veces de la cabeza esto, y con esto concluyo, lo del Ministerio Público, la división de poderes ya ha dejado de ser tripartita. Ya no es más ejecutivo, legislativo y judicial, porque en el 94 irrumpió el Ministerio Público Fiscal como un cuarto poder, para no llamarlo extrapoder, con, como decía antes, autonomía funcional y autarquía financiera.
Muchísimas gracias, no sé quién va a continuar con el uso de la palabra, pero los presento a los dos para que ellos elijan. Luis Sebasco, ya lo conoce todo el mundo, hemos hecho mucho Zoom con Luis, fue fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un periodo bastante extenso, juntamente con la gestión de este otro gran jurista y fue ministro de Justicia, Germán Garabano, bueno, fue aparte presidente de la Asociación Internacional de Fiscales. Bueno, y no voy a hablar del currículum porque es una guía de teléfono, aunque ya guía de teléfono no haya más, pero bueno. Y Alfredo Vítola también podría decir lo mismo, es un tratado, su currículum, pero simplemente decir que hoy preside el FORES y que es un destacadísimo profesor de Derecho Constitucional, juntamente con el cual compartimos también otras luchas como son la de oponernos de defender las dos vidas, de defender las dos vidas con el tema de la interrupción del embarazo. Y bueno, y el sábado seguramente nos vamos a encontrar en la marcha, la que aquellos que simpatizan con nuestras ideas, espero que todos puedan concurrir. Es un tema transversal, pero nos parece de una importancia significativa. Muchísimas gracias y quedan a cargo de continuar el Zoom los doctores Sebasco y Vítolo. Por orden alfabético, ¿quién quiere hablar primero? Como quieran, a mí me da lo mismo, no tengo problema. Igualmente. Bueno, ¿qué apelamos? ¿Al orden alfabético? No, lo vi ya que se incorporó con ganas de hablar Alfredo. Alfredo, ¿qué te incorporaste en la silla? No, está bien. No, básicamente yo quería, y me parecía a lo mejor que empezara yo, porque yo voy a dar una visión más del derecho constitucional y más global, y calculo que Luis va a darla más desde el punto de vista de su experiencia precisamente como fiscal. Entonces creo que de esa manera vamos de lo general a lo particular y creo que va a ser más rico. Sí, perfecto. Bueno, yo cuando terminé el secundario, hace ya más tiempo que quisiera acordarme, un amigo mío en la foto de todos paraditos en las escalinatas del colegio, esa foto que nos daban en blanco y negro y que después atrás todos firmaban con alguna dedicatoria, un amigo mío me puso para el abogado más ingeniero. Y yo me quedé sorprendido con eso. Anoche, de hecho, estuve comiendo en su casa y le recordaba este punto. Y la vida me llevó por derroteros en donde en mi tarea profesional no académica trabajé muchísimo en temas de contratos de ingeniería. Con lo cual esa premonición de este compañero mío se hizo realidad en la actividad profesional. Ustedes dirán que tiene que ver esto con el tema de las fiscales. ¿Por qué? Porque en el mundo de la ingeniería, uno de los temas más complejos tiene que ver con el diseño de una máquina, con el diseño de una estructura, o sea, si falla el diseño, lo que va no funciona. Y lamentablemente, y esto es un cargo directo a los constituyentes del 94, diseñaron muy mal el Ministerio Público. ¿Por qué lo diseñaron mal? Porque el diseño constitucional del Ministerio Público fue diseñado para un país distinto de la República Argentina. Porque el confiar que en la República Argentina se puedan alcanzar acuerdos, aún en el año 94, acuerdos globales y no funcionar sobre una lógica de mayoría-minoría, es prácticamente no conocernos a nosotros como Argentina. ¿Por qué? Porque casualmente, yo voy a señalar algo que a lo mejor a muchos no les gusta. La elección del procurador general o del defensor o defensora general por mayorías simples no es inconstitucional. Primer punto, o sea, es inconveniente políticamente. Puede ser una herramienta que contribuya a minar su independencia. De hecho lo es, pero no es inconstitucional. Y no es inconstitucional porque la desidia de nuestros convencionales constitucionales en 1994 no pudieron negociar acuerdos políticos sustanciales sobre este punto. Esto hay que marcarlo, porque si no, nos llenamos la boca hablando de cuestiones que en realidad son culpa de los errores de diseño que nosotros mismos adoptamos. Entonces, este es el primer elemento que yo quiero marcar. Coincido con Jorge en lo que señala
de que también en esta lógica no quisimos llamarlo cuarto poder al Ministerio Público, que de hecho lo es, porque no depende de ninguno de los otros, y es una lógica también, que yo escuchando el otro día el debate en el Senado, las distintas posiciones que se planteaban, uno de los expositores planteaba, bueno, en definitiva, sería bueno reducir el mandato a 4 años, porque de esa manera iría junto con el presidente de la nación, entonces el que se va con el gobierno, pero este señor, que es un gran penalista, no voy a citarlo, pero el que quiere ir a mirar la audiencia puede escucharla, decía, y esto es una lógica, pero claro, pues este señor no leyó la Constitución. El problema es que este señor, abogado importantísimo penalista, no leyó que desde la reforma del 94, el Ministerio Público no depende del Poder Ejecutivo, no recibe instrucciones del Poder Ejecutivo y no forma parte ni del Ejecutivo, ni como tampoco teníamos originalmente en el modelo argentino, tampoco forma parte del Poder Judicial. Entonces, este es un elemento también importante. ¿Por qué? Porque muchas veces se escucha hablar de esto, pero le falta la pata constitucional y en definitiva el sistema descansa en el modelo constitucional. Ahora, lo que sí la reforma del 94 estableció con enorme claridad, y esto también siguiendo los lineamientos de lo que se plantea en sede interamericana, y tomo la posta que señalaba Jorge recién, la independencia del Ministerio Público es un elemento central para poder comprender, para poder tener un sistema en donde frente a la acción pública no esté dependiendo del vaivén político del momento. Yo quiero leerles un pequeño párrafo de del informe que preparó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la independencia. Fíjese, que me perdí acá, se me fue la página, esperen un segundito. Acá está. Cuenta toda la historia. Es el informe del año 2013 sobre independencia y dice: la relación de dependencia que puedan tener las fiscalías respecto de otros órganos puede tener un impacto en su actuación independiente, tanto en la efectividad e impulso de las investigaciones como en la decisión de ejercicio de la acción penal, así como las implicaciones que tengan en el debido proceso. O sea, es indispensable para asegurar un debido proceso que las fiscalías sean absolutamente independientes de los poderes políticos de turno. ¿Por qué? Porque si no nos pasa, como decía Jorge hace un rato, lo que nos está pasando, en donde, como las fiscalías estaban investigando al poder, la instrucción es no investiguen más. Y desapareciendo la acción pública, no habiendo querellante particular damnificado, no hay posibilidad de continuar la causa. Esta es la razón central del planteo. Ahora bien, esto determina la importancia del mecanismo. Fíjense, nuestra legislación preveía un sistema, o prevé todavía, si bien todo hace pensar que lamentablemente vamos a ir a un relajamiento de estos principios, prevé un sistema de una elección con una mayoría agravada. Mayoría agravada que fue defendida por una minoría muy ajustada en la comisión, en la famosa comisión que convocó el presidente de la Nación, y por una absoluta mayoría de todos los expositores que fueron al Congreso a exponer sobre esta cuestión, aún los presentados por el oficialismo, y que además fue defendida por la comisión paralela que ahora paso el aviso nuestro, que convocó fores para trabajar sobre esta cuestión. O sea, ¿por qué? Porque en el tema de fiscalías, al igual que en el sistema de la independencia judicial, la independencia no solamente debe ser un valor, y esto yo resalto este punto, sino que debe ser percibida esa independencia como un valor. Esto lo dijo la Corte Interamericana refiriéndose a los jueces
¿Por qué? Porque un juez independiente, pero que la sociedad no le cree que sea independiente, no sirve. Y un juez que no es independiente tampoco. Como tienen que ser las dos características juntamente, el ser y el parecer. Y si removemos las limitaciones para designar un procurador en función de que no tenemos la capacidad política para alcanzar acuerdos respecto de un candidato, está hablando de una falta de madurez política de nuestros dirigentes enorme, porque no estamos trabajando en la lógica de los consensos, estamos trabajando en las lógicas simplemente de mayorías y minorías. Y esto nos lleva a decir que entonces el procurador que fuere va a ser designado por la mayoría ocasional de ese momento y va a durar en función de la voluntad política de esa voluntad mayoritaria. ¿Por qué? Porque si bien, y acá voy sí al proyecto específico, si bien el proyecto en abstracto uno podría decir, bueno, está bien, una vez nombrado, para removerlo hacen falta 2/3, pero en realidad lo que estoy haciendo acá es impidiéndole a la oposición ejercitar realmente la función de control. No estoy impidiéndole al gobierno. O sea, estoy permitiendo que el gobierno que nombró pueda bloquear o pueda de hecho, blindar a su procurador, al procurador que nombró, con esta herramienta. Con lo cual, lo primero que desaparece es la apariencia de independencia y de imparcialidad. Insisto, aun cuando el procurador que se designe sea absolutamente independiente. Entonces, este aspecto es fundamental para entenderlo. El segundo elemento, y acá el doctor Sebasco a lo mejor me puede completar o me puede corregir. Cuidado, el cambio de paradigma del modelo del sistema judicial penal en la República Argentina, que empodera a los fiscales, no genera solamente una sensación de, o sea, no determina la importancia solamente del procurador, sino que son tan importantes como el procurador general cada uno de los fiscales en todas las instancias que actúen. Y este elemento también busca un sistema de selección de fiscales en donde la política mete la cola. Y este es un cargo en donde la política tiene que meter la menor cola posible. O sea, entonces lo que estamos haciendo es buscando generar un sistema que pueda ser permeable a los intereses del sector político de turno. Entonces, para mí son los elementos más graves del proyecto de ley en sí mismo, que como digo, estructuralmente no es inconstitucional, pero es políticamente una llamada de atención hacia un sistema que lo desnaturaliza por completo. En esta línea, quiero hacer un comentario, porque ya nos pasó a los argentinos en otra oportunidad. Si ustedes se acuerdan, allá en el año 2 gobiernos atrás, la entonces presidenta de la Nación presentó un candidato a Procurador General de la Nación que no reunía ni de cerca los requerimientos necesarios para cubrir ese cargo. Y todos le bajaron el pulgar. Y eso permitió rápidamente poner un candidato de alternativa que era menos objetable, que fue la doctora Gil Carbó. Y reitero el concepto de menos, por lo menos en los papeles en ese momento. Después se transformó en una directa aliada política del gobierno de ese momento. Cuidado que no nos pase lo mismo, ¿no? Que frente a la amenaza de bajar, terminemos negociando aceptar a cualquier persona que nos pongan porque es el mal menor. Entonces, este es el otro riesgo que vemos, ¿no? Nos asustamos con una cuestión para que de otra manera subrepticiamente nos metan el perro. Y de vuelta es otro problema. Pero yo insisto, todo esto se debe a un problema estructural, que es estructural para todos los argentinos, es que no somos capaces de encontrar consensos políticos y que nos reafirmamos en nuestras posiciones sin buscar esos acuerdos, porque nadie baja un punto. El otro, insisto, vuelvo, el Congreso
el Congreso convocó a especialistas. Hablaron los especialistas. Los especialistas plantearon sus objeciones al sistema. La propia comisión convocada por el presidente de la Nación planteó objeciones a reducir las mayorías. Nada de esto fue siquiera tenido en cuenta. No hay un discurso en la comisión, y seguramente mañana no habrá ningún solo discurso en el plenario, en donde alguien diga, miren, sí, si bien la comisión dijo esto, si bien los expositores dijeron esto, nosotros creemos que la mayoría simple es adecuada por esto y por esto. Lo único que se escuchó, y yo recuerdo, creo que fue el senador Parrilli o Doñate, no sé quién fue, en la sesión de comisión, que dijeron, ¿saben qué? Esto es la democracia, el que tiene más votos gana. Esa me parece que no tiene... Entonces, con esa lógica, cerremos el Congreso. No tiene ningún sentido tener el Congreso para esa lógica. Entonces, dejemos que elegirle el gobierno de turno, sea el que fuere, y se acabó el tema. El Congreso era casualmente, y tradicionalmente lo fue, el lugar de buscar acuerdos y consensos. Hoy ese Congreso no existe más. Y entonces, acá tenemos el problema. El problema no es solamente la ley del Ministerio Público. Es la ley del Ministerio Público, es la reforma judicial, es todo el procedimiento que está vinculado en esta lógica de mayoría y minoría. Que, insisto, es buena para una cantidad de temas, pero no para los puntos institucionales. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un acuerdo de esta manera, lo único que tengo es la generación en la sociedad que no conoce. A ver, la gente en la calle no tiene la menor idea de lo que es el Ministerio Público. No pensemos que la gente está pensando en el Ministerio Público, no le importa nada el Ministerio Público a la gente. Pero ¿qué pasa? El problema que tenemos nosotros es que nosotros sí tenemos la responsabilidad de ofrecerle al pueblo unas instituciones sólidas que funcionen para todos, esté en el gobierno quien esté. Porque la posición del gobierno es cambiante. Hoy soy mayoría, mañana soy minoría. Hoy soy el 48 y mañana soy el 35. Y después soy el 15 y soy el 49 o el 62. Es parte de la democracia. Ahora, esto no significa que me tengo que llevar puesta a la minoría, aunque sea grande o chiquitita. Lo que tengo que hacer es buscar consensos y acuerdos. Un procurador general designado por el acuerdo exclusivo de la mayoría política de turno no brinda las garantías de independencia que requiere un sistema republicano. Punto. Es esto el tema. Lo demás es, como dicen, jueguito para la tribuna. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Bueno, ahora dejamos en uso la palabra al doctor Luis Sebasco, a quien ya de entrada lo comprometí con la anécdota que tiene que contar. Sí, es importante. Voy a contar esta anécdota porque le va a dar una respuesta al doctor Vítolo. Y por otro lado, voy a tratar de fundamentar por qué yo creo que sí es inconstitucional modificar los plazos de permanencia del procurador y cuáles son los riesgos mucho más graves que trae esta ley en consecuencia. En primer lugar, ¿qué pasó con el artículo 120 de la Constitución? En el año 94 yo presidía la Comisión de Ministerio Público de la Asociación de Magistrados de la Nación. Y fuimos un grupo de fiscales con el entonces presidente de la asociación, Cabilione Fraga, a la Convención Constituyente, y nos encontramos con que había salido un dictamen de comisión que establecía que el Ministerio Público se renovaba íntegramente cada 5 años por concurso. Esto nos pareció una barbaridad, lo voy a hacer corto, hablamos con Aníbal Ibarra, con Barra, que era ministro de Justicia, etc. Barra nos terminó pidiendo que hiciéramos un proyecto para modificarlo, porque entendió lo grave que era esta propuesta. Hicimos el proyecto que era igual al actual artículo 120 de la Constitución, pero que decía que el Procurador General y el Defensor General duraban en su cargo mientras durase su buena conducta y que eran designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado como los miembros de la Corte. En la última semana de sesiones de la Convención, yo estaba 12 de la noche de un martes, la Convención terminaba ese jueves, viendo
haciendo zapping y me encuentro con que Jorge Yoma dice, le preguntan por el Ministerio Público, y dice, sí, está acordado que se renueva cada 5 años por concurso. Hablé con Raúl Calle Guevara, que era en ese momento el fiscal de la Cámara Comercial, un hombre de muy sólidos principios democráticos, y con Raúl Ple, que era, que, como es ahora, fiscal de la Casación, y nos fuimos a Santa Fe. Llegamos a Santa Fe ese miércoles y nos dicen no, llegamos a las 6 de la tarde y dicen no, no se trata nada porque no hay acuerdo con el tema del aborto, no se trata más nada. Bueno, nos fuimos a dormir a la mañana siguiente a instancias de Calle Guevara, pues estábamos pensando en volver. Me dijeron, vamos a ver qué pasó. Llegamos a la convención a mediodía y nos dicen, sí, se reflotaron las conversaciones, nos recibe Corach, que estaba como presidente de la convención. Dice, no, bueno, lo que pasa es que ya no tenemos tiempo de tratarlo porque la única comisión que queda abierta es la comisión de redacción, que se reúne a las 4 de la tarde, tenían que tratar el tema de los aborígenes y el tema del aborto. Entonces se plantó muy bien Calle Guevara, yo creo que es el responsable de que esto haya salido en ese momento, le planteó seriamente que esto era una vergüenza, que era un papelón, que esto quedara deferido a la ley, porque había sido uno de los puntos esenciales del Pacto de Olivos, y que no era una vergüenza que la Constitución, una institución de esta naturaleza, la dejara tan abierta como para que cualquier ley dijera cualquier cosa. Justo salían los otros presidentes del bloque, Alfonsín, Jorge de la Rúa, me acuerdo que estaban, algún otro más. Entonces, le dice, bueno, lo vamos a tratar en la comisión de redacción, déjennos el proyecto. Le dimos nuevamente el mismo proyecto que, aclaro, a todo esto Barra nos lo había mandado con una firma de él diciendo proyecto consensuado, antes de que yo lo escuchara a Jorge Yoma. La cuestión es que se reunió la comisión y a las 8 de la noche, cuando estaba sonando la chicharra para que bajaran a clausurar las sesiones de la Convención Constituyente, estaba pendiente este tema en la comisión de redacción. Entonces, Corach dice, bueno, pero no tenemos tiempo de tratarlo. Y ahí se para Aníbal Ibarra, y Aníbal dice, no, las inmunidades funcionales tienen que estar en la Constitución. Y lo mismo sostuvo Quiroga Lavie. Entonces nos mira Corach y nos dice, bueno, ¿cómo quieren que sea? Y le damos nuevamente el proyecto. Cuando le damos el proyecto dice, bueno, pero el modo de designación y remoción no está acordado y lo tachó. Y por eso es que salió como salió el artículo 120 de la Constitución. Nunca se discutió seriamente en esa convención constituyente el modo de designación, la duración del procurador, etc. Ahora, ¿por qué sostengo que no obstante como salió, el plazo del procurador tiene que ser permanente? Hay varios fundamentos, pero hay uno que para mí es esencial. El artículo 120 establece la independencia del Ministerio Público respecto a los otros poderes del Estado. Y habla de otros poderes del Estado. Debe coordinar con los otros poderes del Estado como si este fuera un poder más. Pero al hablar de la independencia como una característica natural del órgano, si una ley puede decir que el procurador dura 6 años, otra ley puede decir que dura 4 o que dura 2, con lo cual desaparece totalmente la independencia de la cabeza del órgano. Pero hay algo que es más grave todavía. Si nosotros podemos decir que el procurador, una ley le puede fijar término, también se puede decir con la misma lógica que una ley le puede fijar el término a los fiscales, y entonces estaríamos diciendo que los fiscales pueden durar 3 años, 4 años o 5 años. Y me dirán, pero eso es una barbaridad. Bueno, así es en Paraguay. En Paraguay a los fiscales los ratifican cada 5 años. Imagínense lo complejo que es investigar, porque hay algo que es muy importante pensar. Cuando nosotros hablamos de Ministerio Público Fiscal, no hablamos de lo mismo en todo el mundo. Cada país tiene su organización institucional y sus sistemas de frenos y contrapesos y controles. En la Argentina, el Ministerio Público Nacional, más allá de esta deformación que permanece de que los fiscales de en la ciudad de Buenos Aires tienen competencia penal ordinaria, la lógica es que la competencia penal ordinaria sea de la ciudad. Y en el resto del país, y esto es lo más importante del Ministerio Público Nacional,
Su competencia federal, básicamente en materia penal, se limita a temas de corrupción y crimen organizado. Entonces, no es cierto que es necesario que el procurador sea periódico porque es necesario renovar los criterios de política criminal. Al contrario, es necesario que sea estable para garantizar su independencia a medida que los gobiernos van pasando. Pero más allá de lo que yo decía, de que la ley, la Constitución no le pone plazo, fijémonos que en esos cargos de poderes específicos, cuando la Constitución quiso poner plazo, lo puso. Se lo pone al defensor del pueblo, que son 5 años. Se lo pone a los diputados, a los senadores, al presidente y vicepresidente. No se lo pone a los jueces. Y el Ministerio Público actúa exclusivamente ante el Poder Judicial, y por eso se entendió en el año 98, con la primera ley de Ministerio Público, que debía tener las mismas condiciones de designación y remoción que los jueces de la Corte. ¿Por qué? Porque es una cabeza de poder, pero que actúa ante el Poder Judicial. Ahora bien, en aquel momento se entendió eso, y fíjense que hubo una suerte de interpretación legislativa que así lo llevó. Si alguien mira el artículo 70 de la primera ley orgánica del Ministerio Público, van a ver que dice que los fiscales que en ese momento estaban en funciones conservan la permanencia que surge del artículo 120 de la Constitución, y así lo dijo expresamente la ley en ese artículo 70. Conservan la estabilidad que surge del artículo 120 de la Constitución. Más allá de que podríamos decir que el 14 bis habla de la permanencia del empleo público, de la estabilidad del empleo público, etc. Pero nosotros estamos pensando que la ley le puede poner plazo a un magistrado como el Procurador General de la Nación, que la Constitución no se lo puso, cuando la Constitución se lo puso a quien se lo quiso poner. Pero por otra parte, el riesgo es gravísimo. Y acá quiero retomar lo que planteaba Jorge Enríquez. No solamente en el 8º Congreso de Naciones Unidas sobre el delito y el tratamiento del delincuente, que se celebró en La Habana en 1990, ya se establece expresamente que los fiscales deben estar al margen de toda injerencia política, y además que la permanencia la seguridad en el cargo es uno de los elementos esenciales para su funcionamiento. Pero posteriormente, la Argentina, en los años 90 y 2000, firmó 3 convenciones importantísimas, que son la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado, que es la Convención de Palermo. En estas 3 convenciones, la Argentina se obliga a garantizar la independencia de los órganos judiciales y de los ministerios públicos y de los organismos encargados de controlar la corrupción. Y acá está el principio de no regresividad. Cuando la Argentina se obliga a garantizar la independencia y tiene normas que aseguran la independencia, dictar una norma posterior que ponga en crisis esa independencia, como este proyecto Bretilnec que se está tratando en el Senado en este momento, va en contra de las obligaciones internacionales asumidas en esa materia por la República Argentina. E insisto, recordemos que la función del Ministerio Público Federal, esencial en materia penal, tiene que ver con la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. El punto, entonces, es que en este contexto, ese proyecto de ley es gravísimo porque, primero, abre una puerta que no sabemos quiénes van a transitar después. ¿Puede decir el proyecto que el procurador dura 5 años, prorrogables por otros 5? Sí. Una ley posterior que no les guste al próximo gobierno puede decir el procurador va a durar 3 años o va a durar 2. Pero también puede haber otro que diga los fiscales van a durar 3 años. Es la puerta que estamos abriendo si hacemos la interpretación de que el Congreso puede decir cualquier cosa con la ley de Ministerio Público. Por otro lado, hay otro aspecto que es muy complejo en esa ley. 2 aspectos. Uno, la modificación del Tribunal de Enjuiciamiento. Modifican las mayorías para decidir la remoción de un fiscal y le incorporan 3 representantes más del Congreso, de la Comisión Bicameral, que siempre tiene mayoría el actual gobierno. Con lo cual, la situación del fiscal Stornelli va a quedar en crisis rápidamente,
por nada, y al mismo tiempo recuerden ustedes lo que se intentó hacer en su momento con Campagnoli, que no lograron desplazarlo por cómo está equilibrada la composición del Tribunal de Enjuiciamiento. Y el otro aspecto que también no es menor es la incorporación de representantes de la Comisión Bicameral en el Tribunal de Jurado de Designación de Fiscales. Y finalmente, como si todo esto fuera poco, lo que pretende ese proyecto es que el Procurador General de la Nación deba concurrir anualmente a la Comisión Bicameral a recibir instrucciones, a recibir criterios de política criminal. Y anualmente deberá dar cuenta, rendir cuenta sobre esas instrucciones. Digamos que desaparece, con todo este contexto, desaparece la independencia que la Constitución le garantiza al Ministerio Público Fiscal. Entonces, para cerrar esta cuestión, cuando la Constitución dice que es independiente, lo que está diciendo es que no puede haber injerencia de los otros poderes del Estado. Que el Congreso de la Nación, con el Poder Ejecutivo, por el modo complejo de sanción de las leyes, pueda tener la facultad de definir, cuando se le dé la gana, los plazos de duración del procurador y de los fiscales, es claramente, desde mi punto de vista, discúlpenme, es claramente una interpretación que pone en crisis la independencia del Ministerio Público Fiscal. Por eso me parece que la interpretación natural es que no puede hacerlo. Y finalmente, respecto, quiero adelantar algo por si esto sale. Es verdad que estamos avanzando hacia los procedimientos acusatorios donde cambia el rol de las partes en el proceso y el rol de los jueces. La clave en esto va a ser tener muy presentes a las organizaciones de la sociedad civil que puedan presentarse como querellantes en los casos de corrupción, porque si no lo que va a ocurrir es que con esta ley no va a haber fiscales que se animen a llevar adelante esos procesos, porque van a estar sometidos a cualquiera de esas voluntades que puede tener el Congreso, ya sea ponerle límites a su función, ya sea intervenir en el Tribunal de Enjuiciamiento, o ya sea definir en los concursos quiénes son. E inclusive, hasta se arroga esta comisión bicameral a través de esta ley la facultad de designar el procurador interino cuando no hay procurador general de la Nación. Es decir, desaparece plenamente la independencia del Ministerio Público Fiscal. Olvídense de la continuación de los procesos. Por eso, como hablábamos con Jorge, es mucho más grave este proyecto de reforma que todo lo que se dijo hasta ahora. Nosotros en este momento nos encontramos, que ya lo dije hoy en el Zoom y lo repito permanentemente, en una encrucijada que es esta. Poder Ejecutivo, haciendo lo que se le da la gana, aplica el 99 18 tercero, más allá de que el Congreso esté en sesión y todo lo que ya sabemos del reto de necesidades urgentes. Senado, directamente muteado, la señora da la palabra cuando quiere, todos detrás de la pantalla. Cámara de Diputados peleándonos, ya la vi Pico nos rompió el alma con el tema de las sesiones presenciales, que pueden ser telemáticas, pueden ser mixtas, etc. Entonces, vos a la gente y después vas a la justicia. La justicia, bueno, tiene una defección estratégica, como digo yo, es una justicia absolutamente oportunista. Tu tocaya, María Eugenia, está totalmente acobardada, o sea, cada vez que Stornelli le presenta algo, ya tiembla, Capuchetti ya tiembla directamente. Servini, las que tiene, más o menos, sacando la de Peñafort, que la de Peñafort realmente la hicimos con Juan Manuel López, y sabíamos los dos que era directamente algo que se vinculaba esencialmente con la libertad de expresión, sabíamos que muere, pero dentro de todo la Chuchi las va llevando, la mantiene viva, por lo menos. Entonces, cuando nos encontramos en los chats con todo este grupo de gente, Acción Conjunta y tantos otros que están por ahí, nos dicen, bueno, por esta vía no va, por esta vía no va. Ustedes son oposición, algo tienen que hacer. Como hoy dijo bien Alfredo, ellos reducen la democracia a una cuestión exclusivamente aritmética. El que tiene más votos es el que gana y chau, se termina el partido.
Entonces, ante eso nos encontramos tan indefensos que con Luis le digo, vamos a hacer esto, un grupo de diputados. Yo sé que no es lo correcto porque lo van a ver con malos ojos, pero a lo mejor lo hacemos con un grupo de ONGs y que acompañen diputados, porque si no, ¿sabes lo que pasa? Los diputados de la oposición quedamos en definitiva pintados, encima con las defecciones que tenemos entre nosotros, de los 3 que ya se fueron, 2 que nos votan en Jujuy porque Morales le dice que si no le cortan la coparticipación, que igual te la cortan lo mismo, entonces votan el presupuesto favorablemente, el impuesto a la riqueza favorablemente, etc. Entonces, lo que digo es, con Luis estamos trabajando este tema. Nos falta algo, que eso le queremos pedir tanto a Alfredo como a Martín y como a vos, María Eugenia, que es el aspecto formal para ver por dónde vamos, hacia dónde vamos, cómo lo hacemos. O sea, todos los condimentos los tenemos ya más o menos elaborados, incluso ir hasta estas comisiones que ustedes decían, el control de las comisiones que hacen los organismos internacionales, tanto en la OEA como en la ONU, los órganos de derechos humanos, y son más o menos, pero lo que nos falta es a lo mejor le tapa lo que sea, bueno, Luis ahora está teniendo el teléfono, el tema procedimental, pero no tenemos ningún problema en acompañar a las ONG que sean, porque la verdad que sentimos que no estamos, yo me desespero de momento porque digo, tengo que hacer más para honrar el mandato de la gente, porque esto va a volver a pasar porque no vamos a llegar al 50 en la próxima elección, porque aparte van a aparecer los Milei de la vida, los expert y todos estos que nos van a sacar de apuchitos, que no van a llegar al piso del don, pero que nos van a restar un par de diputados que obviamente lo va a obtener en el reparto final, sabemos que se lo va a llevar la fuerza mayoritaria, que seguramente, no sé, ojalá seamos nosotros, pero vamos a ver diezmada, bastante erosionada la posibilidad, pues ya nos pasó con el 2% que nos sacó Gómez Centurión por el voto celeste. Entonces, eso es lo que nos preocupa a nosotros, de ver que la gente diga, pero no hacen nada. Entonces, viste, vamos a las manifestaciones, tratamos, hay una sensación de impotencia. Miren, chicos, yo le digo la verdad, lo que se lo puede decir Luis, que estaba asombrado porque me decía, no pensaba nunca que algunos diputados laburaban tanto. Yo me levanto desde la mañana hasta la noche, estoy viviendo con esto a los 73 años, como nunca me imaginé que iba a pasar, porque los veo que los quieren llevar puestos, y me resisto a vivir al Uruguay, eso que soy amigo del presidente, pero me resisto a ir a vivir al Uruguay porque tengo mi familia, tengo todo acá. Pero, yo creo, perdón, Jorge, sí, Jorge, creo que sí. la estrategia, sabiendo el rol que he visto en las organizaciones, lo que les importa a los organismos internacionales, las organizaciones civiles, creo que sería muy importante nuclear a varias afines ideológicamente y que seamos las organizaciones civiles y que ustedes como políticos lo que hagan es pedir audiencia a los organismos internacionales para poder que los escuchen y apoyar el reclamo de la sociedad civil. Me parece que puede llegar a tener más impacto y más legitimidad desde el punto de vista de que hay sociedad civil organizada diciendo lo que también están diciendo los políticos. Y me parece, ¿no? Obviamente acá No. Estoy hay una totalmente de acuerdo. estrategia y una organización, pero a veces no es fácil, porque obviamente tiene un condimento político en la presentación, porque el plan de impunidad está directamente dirigido a salvar al grupo de CFK y sus afines, digamos, ¿no? Entonces ahí se tiñe. Yo la verdad que lo estoy trabajando con Raúl esto de decir, bueno, esto es para hacer justicia o no, lo habíamos hablado con Martín, si también era o no para Fores, porque me parece es que si organizamos afines, 2 o 3 o 4 organizaciones civiles buenas, y después la política va atrás de la organización civil a decir, queremos pedir audiencia para que nos escuchen, por ahí le damos mucha más fuerza todavía. No, en eso estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo que participemos de Consumo, no me refiero, pero digo que también nosotros queremos en esto, para que la gente vea que tenemos que no nos quedamos en lo declamativo, ¿me entendés? Para mí es muy fácil, la justicia me falla en contra, el presidente hace lo que se le canta el culo, Massa sigue con las presenciales no, el Senado muteado, entonces me quedo en mi casa viendo Netflix y votando en contra, como hacen muchos. Hay muchos diputados nuestros que te digo en serio, me doy cuenta, están chochos con esto, del oficialismo, quiero decir. Pero bueno, y yo la verdad que me resisto, me rebelo ante esto. Entonces por eso estábamos queriendo hacer. No tenemos ningún problema.
y te digo una cosa, acompañaríamos, y te puedo asegurar que de los 116, te puedo asegurar que 100 seguro que te lo van a firmar, acompañándolo. Ten en cuenta, a ver, yo creo que en eso María Eugenia tiene razón. Una presentación de diputados te van a decir, con la lógica de los organismos internacionales, yo no me meto en la democracia del Estado. O sea, no. Si vas con una ONG es distinto. O sea, acá sí es importante, si decidís ir por una ONG, y lo que tenés que estar seguro, lo que tenés que tener seguro de que estás yendo por el camino que no te reboten y que no te digan, idiota, no conoces ese sistema. Este es un poco el punto de fondo, ¿no? Que te digan, ¿por qué venís a mí si no tengo nada que ver con esto, ¿no? A mí me pasó hace muchos años que mandé una carta pidiendo los papeles para entrar a la Facultad de Derecho de una universidad norteamericana y me dije, mira, todo muy bien, pero no tenemos Facultad de Derecho. Así estábamos. Era la época anterior a Internet. Pero por eso, que no nos digan eso. No, yo creo, después, Alfredo, que eso está un poco allanado, hemos explorado ese camino y estamos. El tema, la verdad, es encontrar a las ONG que se pongan este sallo, de sí, verdad. a ver, no puedo hablar por Fores porque no hemos charlado, siquiera, más allá que alguna charla con Martín. Fores puede acompañar en lo que tiene que ver con la problemática judicial propiamente dicha, que es la función de Fores. O sea, después hay otra cantidad de cosas en donde Fores no tiene nada que decir. O sea, tenemos que decir cada uno de nosotros porque sabemos todo lo que está pasando, pero no es un tema vinculado directamente con Fores. O sea, todo lo que tiene con institucionalidad es tremendo, pero no necesariamente está dentro del foco central de Fores como trabajo. Pero tenemos que verlo, de hecho hay... Pasa que es como, yo digo, el huevo y la gallina, porque si lo que estamos diciendo, que esto tiene que ver con la articulación de un plan de impunidad, porque claramente Totalmente de acuerdo. No te queda otra que mostrar por qué se ideó un plan de impunidad. Y se ideó porque cuando vos ves la gravedad de los casos, la gravedad y la envergadura de la prueba que hay en los casos, no les queda otra que bastardear el sistema. Sí, para no que tienen esos más juicios remedio. no se celebren. Claro. Entonces ahí es donde esta preocupación por la institucionalidad, que es lo que tengo que hablar con Raúl el fin de semana, porque ya está leyendo, esta preocupación por lo institucional y las reglas del Estado de Derecho y la división de poderes y el buen funcionamiento del Congreso, etcétera, etcétera, se cruza con esa cuestión que obviamente se mezcla con la política, ¿no? No, desde ya. Sí. Aparte que la gente, el reclamo, yo te digo, yo también lo puedo hacer por la asociación esta civil que tenemos Justa Causa, pero el reclamo te lo hacen directamente a nosotros, nos lo enrostran permanentemente y reconocen que hay una treintena de diputados que laburamos, que nos matamos, pero te dicen, ¿y qué más? ¿Y qué más? Entonces te dicen, ¿no pueden ir a los organismos internacionales? Bueno, estamos explorados esa posibilidad. Yo no tengo ningún problema, no queremos en esto ser... No, yo coincido con que hay que... figuras. Coincido con que hay que entrar. Déjame sacarme el sombrero de Fores por un segundo. Soy Alfredo Vítolo. Acompaño 100%. Firmo lo que haya que firmar. Alfredo Vítolo, ¿eh? Cuando digo hablo por Fores me tengo que poner otro sombrero distinto. De hecho, hace 5 meses presentamos junto con 10 periodistas una denuncia sobre los acosos a los periodistas por parte del gobierno ante el Comité de Libertad de Expresión de Naciones Unidas. Hasta ahora, ni pelota. Esa es la realidad. ¿No? Sí. No, Jorge, lo que sí se puede hacer es coordinar la estrategia, porque en definitiva, un grupo de diputados puede hacer una presentación eligiendo a dónde, y las ONG hacer otras presentaciones eligiendo a dónde. Entonces, una presentación puede estar perfectamente dirigida por el grupo de diputados a García Sayans, como hizo la oposición la vez pasada, ¿no es cierto?, al comité de Independencia Judicial y de abogados de la ONU, y las otras presentaciones se pueden hacer en los otros organismos, porque en definitiva lo que se está planteando es generar estas presentaciones, que exista la publicidad sobre las presentaciones realizadas, para que eso pueda tener un rebote en los ámbitos donde nos importa que rebote. Entonces, sin perjuicio de que las ONG las hagan, se puede hacer una presentación de un grupo de diputados. Yo eso no veo que sea inconveniente en la medida que seleccionemos dónde.
No, Por si tu eso yo lo objetivo digo, es generar, si si tu sabemos, objetivo es generar movimiento político, la claro, presentación, el único, o sea, lo único que no tenés que hacer es jugarla donde te la vas a rebotar, nada más que eso. Con el hecho de que te la pero metan ya es suficiente. ¿sabés lo que pasa? Yo sé que en definitiva, a ver, cuando nosotros iniciamos la denuncia, yo esto lo hablé con Raúl y con Carlos Stornelli y con el pelado Rívolo. Y la verdad que el final, sabíamos que el destino iba a ser fatal, que iban a terminar en el tacho de la basura las denuncias. Pero como decía yo, bueno, pero por lo menos lo intentamos. La peor gestión es la que no se hace. Entonces Totalmente digo, de acuerdo. por lo menos vemos, yo entiendo. Ahora, también les entiendo una cosa. El tema de los organismos internacionales de crédito, es cierto que si van gente de la oposición a decir que no le den, que no se dan los estándares de institucionalidad como para que los organismos puedan facilitar el crédito en Argentina, eso también me parece que en muchos casos puede ser rebotado porque se juegan otros intereses. O sea, no por una presentación nuestra van a bloquear una remesa de una partida crediticia. No, ni sería la intención porque tampoco podemos quedar obstruyendo una posible solución o apoyo del fondo a la Argentina. Lo que queremos decir es que se tiene que dar ese apoyo, estamos todos de acuerdo en esto, pero un capítulo, como te ponen siempre en la revisión, un capítulo tiene que ser respecto de cómo se va a arribar a sentencias dentro de los casos de corrupción que están todos en la etapa del juicio oral y están todos obstruidos por las acciones del gobierno, claramente. Entonces me parece que el fondo tiene que preocuparse por esto, porque lo dicen sus propios documentos. A partir de Lagarde a la fecha no ha parado de emitir documentos y updates que tienen que ver con cómo los estados están funcionando en materia anticorrupción. Entonces le vamos a decir cómo estamos funcionando en materia anticorrupción para ver si logran algún capítulo de observación, por lo menos, de rendición de cuenta de lo que está pasando en los juicios. Me parece. Yo, la verdad, lo que respecta a nosotros, el trabajo lo puse a disposición de Raúl, el presidente de Será Justicia, porque tiene esa connotación que a lo mejor Raúl me dice, mira, esto no es para Será Justicia, como decía Alfredo, salgamos a recolectar firmas y nos metemos a los organismos, los políticos, los civiles, los abogados y todos los que... Claro, yo creo que en esa lógica, creo que ese es un poco el tema de la lógica, ¿no? A ver. O lo hacemos con bases, de última. Bases es bien política, por eso, Bases es político, porque Bases es el PRO. Entonces, ahí es donde está buenísimo, pero nos vamos con Bases, perfecto, si no pasa el filtro de las ONG. Si no pasa por, claro. Claro, pero escuchame, el tema es cierto, Bases es el PRO, pero tampoco... Pero es una ONG, como el CELS es el kirchnerismo. Claro. Sabe que todas son teñidas. Tiene otra trayectoria el CELS, convengamos que es anterior al kirchnerismo. Obvio, pero en esto no seamos tan... ¿Sabes lo que pasa? Nosotros en esto somos demasiado puntillosos. Como decía el maestro, me decía siempre Alberto Espota, cuando yo le decía, venía con alguna cosa así, me decía, ay, por favor, no seas tan abogado. Me decías, él a mí me decía, no seas tan abogado. ¿Sabe lo que significa eso? No seas tan abogado, anda un poco... No, pero no es eso, es que no nos desacrediten porque el impulso es político, y es muy fácil desacreditarnos si los que están atrás son solamente políticos del PRO. No, ya sé, o sea, pero ojo que acá serían, aparte de la coalición cívica, del PRO, estaría la coalición cívica, estaría la UCR, estaría el peronismo... Juntos por el cambio No, podría estar el peronismo republicano, aunque sea medio... ¿Massa decir que va a firmar por ahí? ¿Cómo? ¿Massa no firmará? Está dando vueltas. Mirá, te digo una cosa, si a Massa le ofrece algún caramelito, alguna seguridad, Massa está coqueteando porque está poniendo el traje por las dudas si viene un septiembre caliente, ¿no? Un diciembre caliente, perdón. O sea, está hablando demasiado con el pelado. Massa está mucho más cerca que antes, me parece. Si quieren, hablemos el lunes o martes a ver cómo está esto, porque no hay que demorarse mucho. Y en febrero el fondo está acordando... Tengamos una reunión, porque a mí tengo una cosa, me apuran de todos lados. Mirá, por ejemplo, te cuento esta anécdota. El otro día tuvimos un Zoom, hay un grupo, los diputados nos dividimos un poco, a ustedes por votar interna, entre halcones y palomas. Entre los halcones, imagina quién está, de Marchi, unas chicas de Córdoba, Suelen Zucaría de Duarte,
La Madrid, Iglesias, yo, Wolf, Carla Piccolomini, la mujer de Andrés Ibarra, y entre las palomas están los más, digamos, los más próximos, Ritondo, Carmen Polledo, bueno, Álvaro González. Y el otro día se planteó la posibilidad de judicializar de vuelta el tema de las sesiones presenciales. Entonces yo, que me tienen considerado como duro, digo, chicos, a mí no me gusta entrar todos los domingos a jugar el partido y que sepa que termina 4-0, 5-0. No jodamos más con las, porque ya nos mató, ya tenemos como 2 o 3 fallos en contra. El último fue el de la Vía Pico. El de la Vía Pico ya es rutilante, porque fue una sesión donde había caído el protocolo, donde tenía que ser todo presencial, nos negaron, fue la sesión que los presenciales, los que estaban presentes estábamos ausentes, y los que estaban detrás de los televisores estaban presentes. Dijimos, bueno, vamos a nulificar todo, aun cuando se cayó un tema que al sector turístico le venía muy bien. Pero bueno, vamos a nulificar todo. Perdimos. Pero como me dicen a mí, hoy me dice Gustavo Mena, un constitucionalista nuestro, que fue el que impetró esta presentación con la tuta, con Antonio María Hernández, me dice, Jorge, intentalo de vuelta, porque por lo menos la gente va a ver que algo hicieron. Y bueno, ahora le agregamos un condimento nuevo, la que pensamos hacer ahora, que va a ser, ahora lo tengo que hablar con vos, Luis, y que es agregarle que si se armó el quilombo... Maradona, es Maradona claro, el título de la entonces, presentación. Para Maradona no hubo barbijo, para Maradona no hubo distanciamiento social, los negros andaban... Rafa Diceo, vos lo viste al Rafa lo perseguimos, Luis, lo perseguimos durante años al Rafa Diceo, ayer gritando sin barbijo, sin nada, arriba de un escenario, entró en la Casa Rosada en hojotas y bermudas, hubo heridos en la Casa Rosada, bueno, y con todo eso, bueno, ya por lo menos, viste, hacemos un nuevo intento con esto, porque, viste, ya no hay excusa para no sesionar presencialmente, me parece, ya a esta altura. O sea, bueno, claro, pero... Estamos viendo este espectáculo los ciudadanos, ¿cómo nuestros representantes no van a ir a trabajar? Claro, pero recién en Diputados TV, el canal nuestro de Pregunta Karin Cohen y Laura Serra, mira que Laura Serra es La Nación, me dicen, sí, pero ¿cómo haces con los que tienen comorbilidades, los que tienen más de 60 años? Le dije, perdóname, yo tengo más de 60 años, fui todas presenciales. Punto 1. Punto 2. El presidente tiene 61, la vice tiene 67, y van rigurosamente, andan por todos lados, por todo el territorio nacional, sin barbijo, sin distanciamiento social. La vieja ni siquiera se pone el barbijo cuando está presidiendo la sesión, porque a Massa le dijimos... No le va a agarrar el coronavirus, no le va a agarrar el coronavirus a ella. Sí, es una cosa de terror. Bueno, tratemos de ver, juntémonos si querés. Hablemos la semana que viene, hablemos temprano la semana que viene. Ahora querés, a ver, Charlie Fiorentino, ¿querés que hagamos el cierre? Que quédense porque, un segundo, porque estamos vestidos para no vestirnos de vuelta mañana, para hacer el cierre del Zoom. ¿Qué hago? Yo digo muchas gracias y los saludamos a los que están ahora. ¿Nosotros salimos o nos quedamos? No, quedate. A lo mejor lo que tenés que hacer es pedir disculpas por todo esto y bueno, vamos a hacer el cierre y listo. Perdóname, Alfredo, lo que vamos a hacer es, yo recién revisé el video, ¿sí? Pasó solamente en los 2 minutos finales, ¿sí? ¿Y tenés un lugar donde cortar? Bárbaro. Sí, tengo, sí, perfectamente. Sí. ¿Luis no queda demasiado trunco? Sí, bueno, no pude revisar ese audio, ¿viste? Porque si no los pisaba a ustedes cuando estaban hablando. Pero creo que lo podés cortar. Sí, con eso con Horacio lo manejamos. Hacemos algún fade en alguna frase, ¿viste? De Luis. Y... ¿Por qué no dejás? Hagamos esto, para el frame, para meter detrás del frame, meterle ahora que diga algo Luis, como que cierra. Tal cual. Después yo hago un muchísimas gracias, Alfredo contesta, Luis contesta, y le agradecemos a María Eugenia por su destacada labor en la UIF, y a Martín Casares por su destacada labor, y a todos los presentes. Listo. Una girada así. Dale, Luis. Y al negro de WhatsApp. Claro. Al negro de WhatsApp. Dale. Bueno, concretamente y para terminar, me parece que es importante que se tome conciencia
de la gravedad de este proyecto y lo que puede significar institucionalmente una modificación de este tenor en el sistema del Ministerio Público Federal. Muchísimas gracias, Luis. Realmente lo que estamos tratando de hacer es despertar conciencia, porque muchas veces la gente, esto como bien dijo Alfredo, le parece algo alambicado, algo complicado, y la gente tiene que tomar conocimiento de la gravedad que tiene no solamente el morigerar los estándares para la designación y remoción del Procurador General, sino también lo que puede ocurrir, como dijeron ustedes muy acertadamente, Alfredo dándole un cariz mucho más desde el punto de vista de la teoría constitucional, y vos desde tu larga experiencia como fiscal general y del Poder Judicial en general. Así que me parece importante que la gente se adentre en este tema y que tome clara noticia de la gravedad del mismo. Le quiero agradecer, bueno, a todos. Muchísimas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias, Luis. Y muchísimas gracias a todos los que se encuentran presentes. Particularmente, como algunos lo hemos mencionado, lo quería agradecer a María Eugenia Tellerico, que realmente al frente de compartiendo la conducción con Mariano Federici de la Unidad de Información Financiera, hizo una importantísima tarea con el lavado, con todo lo inherente a impedir el lavado de dinero en la Argentina, y trabajando intensamente en la lucha contra la corrupción, y por supuesto también a Martín Casares, que bueno, es un todoterreno en materia de temas judiciales, porque ha estado en distintos organismos y siempre con una contracción muy especial en todos los lugares donde estuvo, y una capacidad de trabajo increíble. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo, muchísimas gracias, Luis. Un fuerte abrazo a todos. Gracias a ustedes por todo. Gracias.